Buenos días, mis amadas y mis amados. El devocional del día de hoy es del libro de Malaquías, capítulo 2, versículo del 1 al 17. Dice así: Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme, decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos del pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos los unos a otros, violando el pacto con nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado?, preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos ante los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar: ¿dónde está el Dios de justicia? Aquí Dios está hablando. La versión en la cual leí esta porción de la palabra es la Nueva Traducción Viviente. Y aquí Dios está haciendo un llamado de atención al pueblo de Israel,
lo cual también viene siendo para nosotros con respecto a la obediencia y la fidelidad. Aunque nosotros somos infieles, el Señor sigue permaneciendo fiel. El Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo un Dios de amor, pero también sigue siendo un Dios de justicia y de juicio. Y esto es lo que el Señor está manifestando aquí. Que todo aquel que es infiel al Señor primeramente, el Señor se desagrada de ellos. Y pone un ejemplo. A veces nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué no has contestado mi oración? Señor, ¿por qué estoy pasando por esta tribulación? ¿Por qué estoy pasando por este momento tan difícil, Dios? Cuestionémonos o cuestiónese cómo está su fidelidad ante el Señor. ¿Qué pecado hay aún sin confesar? ¿Qué es eso que usted no ha dejado atrás para seguir al Señor? Y el Señor aborrece la infidelidad, porque Él es un Dios fiel y Él no se contradice a sí mismo. Es imposible que Él se contradiga. Y si Él es fiel, si ese es uno de sus atributos, Él no va a amar la infidelidad. Y pone el ejemplo del matrimonio y dice el Señor en el versículo 16, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. ¿Por qué Dios pone el ejemplo del matrimonio? Porque la unión entre Dios y el hombre que ha dicho creer en Él, o la mujer que ha dicho creer en Él, es eso, como un matrimonio. De hecho, Dios compara a la iglesia, a los creyentes, como la novia, la futura esposa, y a Cristo como el esposo. De tal manera que esa unión es un pacto, como un matrimonio, un pacto sagrado. Y un pacto que es inquebrantable. Y que aun que alguno de los dos sea infiel y se divorcie, para Dios ese divorcio no es válido, porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, dice la palabra del Señor en Mateo. Y Dios odia el divorcio, porque Dios hizo el matrimonio para que la pareja esté unida y que sea un cordón de 3 dobleces. El esposo, la esposa y Cristo como cabeza de ese matrimonio. Dice la palabra que cuando se preguntaban así, que por qué Dios no contesta las oraciones, dice que cansaron a Dios, lo cansaron, lo tenían ya aburrido, fatigado, al preguntar ¿dónde está el Dios de justicia? El Dios de justicia se ha apartado de las personas que cometen pecados, porque nuestro pecado nos separa de Dios. El pecado es un abismo profundo que se pone entre Dios y nosotros. Nos separa de Él, y solo Cristo es el puente, es el que abre nuevamente ese puente para volver al Padre. Y Cristo solamente pide que reconozcamos nuestro pecado delante de Él, nos arrepintamos y le recibamos como Señor y Salvador. Y Él nos toma en sus brazos, nos limpia de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad, nos hace nuevas criaturas y pone a su Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos ser fieles a Dios y fieles a los hombres también. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la luz de Dios les resplandezca el día de hoy y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.